el síndrome nefrótico y el nefrítico. Vamos a hablar primero sobre el nefrótico. Ya. Solo hay que recordar una cosita antes de pasar a esta parte. Ustedes saben que el riñón no es permeable a ciertas sustancias. Por decir, una de ellas es la proteína. No es permeable a la glucosa. No es permeable a la bilirrubina indirecta. Ya. No es permeable a los glóbulos rojos o a la hemoglobina. Pero cuando existen situaciones donde hay sobrecarga de esta sustancia, pues la permeabilidad sobre la base de un daño puede empezar a aparecer, lo que no es normal. Entonces es un signo inequívoco de lesión renal. Entonces, el riñón tiene la capacidad de reabsorber todas las proteínas, no permite que nada salga, ¿ya? Porque una proteína es importante, una proteína puede ser reutilizada para sintetizar otra más nueva. Entonces, esta imagen de aquí lo que nos muestra son los poros, ¿ya? Los poros que se encuentran en los orificios, la barrera normal que hay de la estructura renal y que nos permite filtrar todos esos componentes que vienen dentro de la sangre, ¿ya? Para ser depurados a través de la orina, ¿ya? Esperen, voy a sacar esta cosa de aquí que me está molestando, ¿ya? Entonces, esta imagen lo que muestra es eso, ¿ya? Entonces, las proteínas sí se pueden eliminar. Si se recuerdan de la clase de nefropatía, yo les hablé que hasta 30 miligramos de proteína salen, pero son proteínas con una cadena bien pequeña, son proteínas que tienen un peso menor a los 2000 kilodalton, ¿ya? Y una parte de la albúmina se elimina, pero es muy poca, ¿ya? Entonces, eso es importante de que conozcamos. Entonces, una proteinuria normal ya pues va por encima de los 30, ¿no? De 30 a 299, lo que muestra en esta imagen aquí con rojo. Si se fijan ahí, esa imagen con rojo ya nos demarca desde cuándo ya hay el inicio del daño renal. Entonces, de 30 a 299 ya es una proteinuria ya que se llama microalbuminuria, nos expresa el inicio del daño renal. Entonces, la proteinuria normal hasta 30, ¿ya? Por decirlo, en las mañanas siempre va a insulir un poquito de proteína, una pequeña cantidad, ¿ya? Muy mínima. Ya cuando va aumentando por encima de los 300, ya estás hablando de proteína franca. Y en el síndrome nefrótico, bueno, pues estás hablando de 3,5 gramos, de 3.500 miligramos al día. Es una cantidad altísima. Entonces, este paciente, si no tiene proteína, pues se te va a dematizar. Y esa es la queja principal por la cual viene. Entonces, pero es inmunidades va a desconocer. En este caso, está hablando del riñón. ¿Qué lo desencadena? Pues muchas veces tiene que haber pues un agente gatillo, ¿no? Tienen varias picaduras de insectos, picaduras por decir de tarántulas, picaduras de abejas, entonces varias cositas digamos que hay. En el medio ambiente, o sea, toxinas pueden haber por decir el plomo, mercurio. Hemos visto gente manipulando mercurio con los dedos porque hacen unas bolitas y son interesantes cuando las bolitas se juntan, entonces la gente equivocadamente agarra el mercurio con los dedos, entonces una sola vez suficiente para intoxicarte. Pero si te lo tomas, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vas a sacar después? Gente es infeccioso. Entonces, y dentro del daño renal, cuando hablamos de un daño de origen inmunológico, están involucrados todo este listado que ven aquí, tan largo,
Pero no vamos a hablar de cada uno de ellos, sino que solamente lo vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, todos estos mecanismos, inmunoglobulina, el complemento con sus 21 fragmentos que van a conformar, en realidad el complemento no es más que un rompecabezas que tiene alrededor de 21 piezas que se forman, que se articulan y forman un taladro natural que va a perforar, ¿ya? Va a perforar la estructura celular y con eso la célula, por decir, el agente externo, una bacteria, pierde su integridad de su membrana y la perdemos. ¿Listo? Entonces están los radicales del óxido nítrico, radicales de oxígeno, los mismos factores de la coagulación participan, ¿ya? Y después tiene algunos componentes de la matriz extracelular. Entonces, aquí se reconocen dos patologías, el síndrome nefrótico y el nefrítico, que es lo que toca hablar el día de hoy. Ya son los temas que vamos a ver. No quiero borrar esto. Entonces, hablemos del nefrótico. El nefrótico lo reconocen ustedes por fisiología. Es el ejemplo de la patología perdedora de proteínas por la orina. Tiene una proteinuria masiva que durante mucho tiempo se vio que eran valores bastante altos. El que encuentras a 3,5 gramos al día. Prácticamente toda tu proteína la orinas. Ya otros hablan de que más o menos es 3,5 gramos por día por cada 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Eso es lo que tiene un hombre promedio de 70 kilos. ¿Ya? Que tenga 1,70 de altura y 70 kilos, más o menos 3,5 gramos por cada 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Y si es en niño, que tenga una proteinuria mayor a 40 miligramos hora por cada metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta característica de esta enfermedad será porque tiene proteinuria, empiezas a orinarla y tu albúmina cae, ¿no? La albúmina mínima es un valor de 3,5 a 5 miligramos de decilitro. Entonces cae por debajo de 3. Entonces, al perder tu proteína, pierdes tu presión oncótica, la que hace que retorne el hígado al torrente vascular, porque ustedes saben, la presión hidrostática siempre va a sacar afuera. Pero la proteína ejerce la presión oncótica, que retorna el líquido adentro de la tubería. Entonces, la albúmina al caer pierde la presión oncótica, entonces el paciente se empieza a dematizar, tiene líquido en todos los lugares, ojo, corazón, riñón, espacio pleural, pericárdico, abdomen, extremidades, la parte externa. Es bien lógico que se va a exteriorizar esa imagen, ¿ya? Pero algo que tiene de importante es que también al no haber albúmina, entonces se empieza a generar un metabolismo alterado, entonces empiezan a liberarse ya moléculas del colesterol, ya hay una hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, con aumento del LDL, VLDL, lípidos totales, con disminución del HDL. En otras palabras, aparte de que orinas proteínas, esta patología viene a ser una patología que te aumenta el riesgo cardiovascular. Y si analizas la orina, bueno, pues ahí es donde necesitas un personal entrenado, porque vas a encontrar lipiduria, linduria y puede haber microhematuria, ¿ya? Entonces, otra de las cosas que se ha encontrado es la deficiencia de la alfa-2 beta-globulina. Esta es muy importante para el transporte de antibióticos, medicamentos, hormonas, sustancias. Ya va a estar dentro de esta su función. Entonces, estos pacientes pues actúan como inmunodeprimidos. Un síndrome nefrótico es un diabético, es un inmunodeprimido. Hay un estado de hipercoagulabilidad, tiene tendencia a formar coágulos, ya. Tiene tendencia a ser hipotensión porque todo el líquido sale espacio intersticial. Y la función renal, si tú le haces la uricreatinina, probablemente te puede salir normal, pero alguna vez se puede estar alterada si has perdido mucho líquido. Entonces, la patología al final tiene tendencia a ser oliguria, disminuyen los valores. Hay varias modalidades de síndrome nefrótico. Nosotros vemos en adultos, jóvenes de 12 a 15 años. Hay el primario, el secundario y el congénito. El congénito se caracteriza porque desde que nace el niño ya empieza a haber una proteinuria que te das cuenta porque el niño empieza a dematizarse. Aparece en los primeros 3 meses y es consecuencia de que el niño ha sufrido o la madre intrauterina ha sufrido la infección por un virus. Entonces va a nacer el niño y durante los primeros 3 meses va a desarrollar el síndrome nefrótico donde empieza a orinar un montón y la albúmina cae.
Ya está edematizado con hipoalbuminemia. ¿Ya? Y te das cuenta de que si tú le mides el alfa-fetoproteína, que es que se va en la... Hay el secundario. ¿Por qué se llama secundario? Porque otra la proteína, tuberculosis, sepsis, alergias, entonces puede activar el sistema inmunológico, ir a tu riñón y empezar a orinar proteínas hasta valores tan altos de 3,2 gramos. Es una barbaridad de proteína. 3,5 gramos, vos vas a orinar, por decir, con una altura de 50 centímetros. Altísima. Si alguna vez ven a un paciente con síndrome nefrótico, digan, anda a orinar, y después vayan a ver un montón de espuma, que es interesante verlo, cosas que uno aprende a reconocer. El primario idiopático no se sabe por qué aparece una relación de 7 casos nuevos por año, hay bastantes casos, particulares de 5 a 4 años, la relación hombre-mujer más frecuente en hombres y mujeres. Y se sabe que es cosmopolita, puedes encontrarlo en todas las latitudes. ¿Qué es lo que va a generar epidemiológicamente? Si tú lo haces una anamnesis, vas a encontrar de que no se encuentra una causa. Pero sí, si tú agarras ese riñón que está fallando y le haces una biopsia, entonces vas a encontrar todos estos cambios que están aquí con lila. Cambios mínimos a nivel del riñón, hay un cambio mesangial difuso, hay los cambios membranos proliferativos, hay la glomeruloesclerosis segmentaria focal y hay la esclerosis membranosa que se llama. Entonces tiene todo esto. Todos esos pueden estar presentes uno independiente del otro y es lo que va a hacer de que el riñón se vuelva permeable a la proteína. Entonces, ¿cuál es lo malo, por decir? Que el aumento de la permeabilidad va a ir incrementándose. Como dijimos, solamente deja partículas bien pequeñas, menores a 2000. Inclusive la albúmina hay fracciones bien pequeñas, menores a 2000 kilodalton. ¿Ya? Entonces, ya el daño al riñón, porque el anticuerpo ataca estos microporos, va haciéndolo más grande. Entonces, al final termina eliminando proteínas con pesos moleculares bastante altos, menores a 68,000. Y esos son pues todos estos que habla aquí. Albúmina, hormonas, proteínas transportadoras de testosterona y otras transportadoras de tirosina. Hay la inmunoglobulina G importante en la defensa. Si tú enfermas, se forma la inmunoglobulina M y posterior esa información, esa codificación genética tiene que ser guardada, almacenada. Si la orinas la inmunoglobulina G, prácticamente queda sin un recuerdo inmunológico de una enfermedad previa que te permita generar anticuerpos, ¿no? Y hay otras proteínas, la C y S, que tienen que ver con la coagulación. Y la antitrombina 3 son los que más vamos a perder. Entonces, todo esto va a llevar a trastornos de la coagulación. El paciente va a ser tendencia. Hay las proteínas liberadas, como ser la globulina liberada a tirosina, la vitamina D, transferina, el factor beta de complemento, y toda esta deficiencia nos lleva a eso. Los pacientes nefróticos tienen muchas infecciones urinarias, digestivas, respiratorias. Tienen tendencia a hacer tromboembolismo, trombosis. Tienen tendencia a hacer hipocalcemia, anemia y lógicamente que son inmunodeprimidos. ¿Listo? El componente inmunológico que se ha demostrado, se ha visto que los dos antígenos de histocompatibilidad, tanto el 1 como el 2, van a estar presentes en estos pacientes, porque si no todos hicieron, entonces aquellos que tengan la codificación HLA-B27, B8, 12, A11, A1, entonces en esa frente, entonces va a tener un nefrosis. ¿Ya? Si tiene el antígeno de histocompatibilidad tipo 2, igual lo mismo, DR7, DR8, DQ ligada 2, DQ ligada 3, igual que son elementos que están presentes en procesos alérgicos. Entonces,
La alergia viene a ser, digamos, la causal para que el sujeto venga a hacer este cuadro inmunológico cuando haya una descompensación de la alergia. ¿Ya? Entonces, no se sabe por qué se van a activar, por eso habla de una etiología desconocida, pero sí sabemos que participan en ese listado, un mecanismo inmunológico, la célula T actúa de manera independiente, no te reconoce, tu célula T tiene que reconocerte, porque si no terminaría destruyendo todo tu cuerpo. Resulta que no lo reconocen, al riñón lo desconoce y lo ataca, ¿ya? Después habla de los aniones de la capa del heparansulfato de la membrana basal glomerular, ¿ya? Que eso dice que le va a cambiar la negativa, ¿ya? Hay otros que hablan que se pierde el ácido ciálico, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que las uniones de la membrana, porque están prendidos el endotelio, empiezan a separarse y por ahí aumenta la permeabilidad. Entonces el sujeto va a empezar a orinar proteína por montón. Y te lo dice, ¿sabes qué, doctor? Voy a orinar una espuma, un montón, ya. Y a veces tiene mal humor. Entonces, y aparte que está edematizado, ya sabes que la fuga de proteína disminuye la presión oncótica. El edema te lo dice todo. Entonces, estos sujetos hacen bajo flujo renal y por lo tanto van a tener una exacerbación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y es por eso que el paciente empieza a hacerte estados de hiperreninemia con hiperaldosteronemia, con retención de sodio y agua. Y eso va a empeorar el edema. Entonces, en la fisiopatología, todo este es el componente. Tiene que haber una lesión glomerular inmunológica. Ya sabemos, proteinuria, demos un IECA y ellos van a frenar el progreso. Al haber proteinuria, hay hipoproteinemia, disminuye la albúmina, por lo tanto disminuye la presión oncótica, por lo tanto ya disminuye el volumen plasmático, principalmente a nivel de riñón, y eso va a hacer que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona con aumento del tono simpático. Se va a generar mayores cantidades de noradrenalina con el fin de mantener una vasoconstricción y con eso va a tratar de mantener presión. ¿Listo? Y si hay renina, angiotensina, aldosterona aumentada, retiene sodio, retiene agua y al retener sodio aumenta tu osmolaridad y por lo tanto el paciente empieza a sentir mucha sed y empieza a tomar agua. O sea, ya edematizado con tanta sal, pues incrementa la sed y eso es lo que empeora el cuadro. La hipoalbuminemia pues se traduce en que el paciente pues la presión oncótica hidrostática va a sacar afuera y la presión oncótica va a estar disminuida, por lo tanto la consecuencia es un edema, ¿no? Ese edema es lo que el signo inicial de las personas, se dan cuenta que empiezan a hincharse, ¿no? Se empieza a hinchar la cara, los pies. Otra de las cosas es que sabemos que la albúmina es importante porque es el principal transportador. Dentro del organismo tenemos una unidad de transporte, ustedes saben, ¿no? Igual que los trufis, que las aerolíneas, tenemos a la albúmina. La albúmina es la encargada de transportar todo, proteínas, antibióticos, ya, minerales. Entonces, hace eso, entonces se va a alterar todo ese equilibrio. Y bueno, pues como una de las cosas que es necesario es que cuando tú utilizas diuréticos, eso creo que nunca lo mencioné, no me recuerdo haber mencionado, recién ahorita me estoy acordando, es que para que el diurético que yo estoy dando, la dosis sea eficaz, tiene que haber por lo menos proteína, ¿no? Entonces, si no hay proteína, entonces los diuréticos no funcionan muy bien. ¿Listo? Y otra de las cosas es que la calidad de vida de la plaqueta se altera, entonces va a haber una alteración, dice, va a haber un mal funcionamiento de la actividad plaquetaria que va a llevar a agregaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, no, la misma hipoalbuminemia nos lleva a incremento de la síntesis hepática de lipoproteínas. Resulta que de manera cruzada el organismo se da cuenta que no hay albúmina y el hígado empieza a formar lipoproteínas y dentro de las lipoproteínas está que aumenta el triglicérido, aumenta el colesterol, disminuye el HDL, aumenta el IDL, el VLDL y
y la lipoproteína, y por lo tanto, este paciente se comporta como si fuera un dislipidémico, ¿ya? Entonces, y se aumenta el LDL y el VLDL, entonces hay un alto riesgo de hacer problemas coronarios, ¿ya? ¿Qué otra cosa hay? Que ciertos factores de la coagulación o cofactores o simógenos. ¿Qué es un simógeno? Es una enzima incompleta. Necesita completarse su secuencia genética para que sea efectiva. Entonces, sabemos que hay deficiencia de esos factores 2, 9, 11 y 12. ¿Ya? Todos esos factores son factores vitamina K, pero también hay factores que aumentan, el 1, 5, 7, 8, 10 y el fibrinógeno. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? 1, 5, 7, 8, 10, porque tiene tendencia a formar coágulos, ¿ya? Aumenta la alfa-2 macroglobulina, hay una deficiencia, el plasminógeno es la sustancia que deshace los coágulos. Si tú te golpeas un codo, una pierna, en la esquina de la cama, entonces la tendencia es que se rompan los vasos sanguíneos y hagas un morete, por eso es que te moreteas a veces, aparece tu pierna con morete, no te das cuenta. Yo constantemente en mi cama siempre, de vez en cuando, una vez al mes, le he plantado una patada, debe ser por la altura que no lo mido y la pasó. Patada y me lastima uno y amanece. Ahí aparecen los moretes, ¿no? Del golpe. Entonces, el plasminógeno hace de que se forma, mejor dicho, se forma el coágulo para evitar el sangrado y el plasminógeno posteriormente que pasó el proceso de sangrado tiene que desobstruir esos vasos sanguíneos que los ha cerrado para que vuelva a su circulación normal, ¿ya? Después hay deficiencia de los factores, la antitrombina 3, de la proteína C y S, que son importantes en el sistema inmunológico, ¿ya? Aquí está, mire, la hipoalbuminemia empieza todo, ¿ya? Va a incrementar la síntesis de las lipoproteínas, va a haber un incremento de la agregación plaquetaria con formación de coágulos, va a haber fuga del espacio al espacio intersticial del líquido con disminución de la presión coloidosmótica, va a disminuir el flujo sanguíneo renal por la deficiencia de albúmina y líquido, ¿ya? Y por lo tanto todo eso va a llevar a que el paciente empeore, ¿ya? Y al no haber una albúmina adecuada, por más que le pongas diurético, vas a ver que no hay respuesta. Para que funcione el diurético tiene que por lo menos haber una proteína de 2. 2. La albúmina en 2. Pero en estos casos la albúmina cae pues a nada, menos 1. ¿Por qué? Porque estás orinando casi todo, tu proteína se sale, ¿ya? Entonces, estos pacientes, ¿por qué son inmunodeprimidos? Muy sencillo, ¿ya? Tienen mayor susceptibilidad porque no logran almacenar esos componentes naturales que utilizamos para defendernos de las infecciones. Dentro de ellas, ¿cuáles son? El cobre, el zinc y el hierro, ¿ya? Cobre, zinc y hierro son necesarios para mantener un sistema activo, ¿listo? Entonces pierdes a la globulina transportadora de la tiroxina, de la T3, de la T4, ¿ya? Pierdes a la hormona transportadora de corticoides, ¿ya? Y hay el factor de crecimiento similar a insulina, que también se va a perder. Entonces se pierden muchas sustancias que son importantes en algún momento. Ya, hay hipocalcemia, hay hipocalciuria, bajos niveles de vitamina D, hay un incremento de la eritropoyetina, ya a nivel de la orina, en otras palabras, la vas a orinar más de lo habitual, ya, entonces el paciente empieza a hacer desnutrición por un balance, como se dice, negativo de nitrógeno. O sea, ¿qué significa eso? Que hay un catabolismo acelerado, ¿listo? El paciente te hace hipertensión arterial. ¿Cómo? Si estás perdiendo líquido al espacio intersticial, muy sencillo, sistema renina, angiotensina, aldosterona es la causa. Ya. Entonces, en el síndrome nefrótico hay 3 modalidades. Uno es el corticoide sensible, aquel sujeto que tú le pones un poco de corticoide y resulta que la albúmina empieza a estabilizarse, pero no llegan a lo normal, llega a un valor por encima de 2,5. Ya. Entonces, hay los córticos resistentes, aquel que por más que le das el corticoide, este paciente no empieza a recuperar su albúmina y está menor a 2,5. Y hay los que
mejoran o corticoresistentes o corticosensibles, que después de un tiempo de estar utilizando los medicamentos sufren recaída. 2 veces en un periodo de 6 meses, ese va a andar mal. Ya. Normalmente van a morir de infecciones por neumonía, que es lo más habitual. Hay los córtico-dependientes que se llaman, son aquellos que no pueden dejar, pero como consecuencia dice que hay 2 recaídas durante su periodo, ya. Y algunas veces se plantea hacer un tratamiento de 6 meses y antes de que acabe resulta que se ve que recaen, ya. Y hay otros que, por decir, toman el remedio, pero sigue con su proteinuria y recién después de 4 semanas vas a verlo. Entonces, en estos casos, uno se da un tiempo promedio de 4. Yo no les pido a ustedes que manejen un síndrome nefrótico, es muy complicado, es muy complejo. Pero si al menos diagnostíquenlo, pues viene un examen de orina con proteína 4 cruces, tienes que hacer una proteinuria de 24 horas para ver si no es un nefrótico. Y si hay, lo mandas a un nefrólogo y que él pues vea cómo vamos a disminuir a través del tratamiento médico esa eliminación alta de proteínas por la orina. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la queja principal es el edema generalizado, la albúmina baja menor a 2,5. Demostrar un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina es muy difícil. En otros países se mide el valor de la renina. Nosotros no podemos medirla. ¿Para qué le vamos a medir? Es muy caro. Aunque ya tenemos el equipo, nos faltan los reactivos y no había una motivación por comprar el reactivo, porque dice que es caro. Entonces el paciente está edematizado la cara, palpebral, los párpados. En la mañana se levanta con la cara hinchada. Se para y cae el edema. Ya. Miren, los genitales se le edematizan, típico en niños, más frecuente en niños, ¿no? Miren ese abdomen ascíticos. Ya. Un pequeño niño que empiece a hacer edema generalizado, 2 posibilidades, o nefrótico o nefrítico. Entonces hay que estudiarlo. Hay oliguria, empiezan a orinar muy poco, tienen mucha sed, entonces orinan menos de 1 ml por kilogramo peso, de 0,5 a 1 ml debería ser ya lo mínimo. Y si tú te das cuenta, el paciente se queja que cada vez que orina deja pues una orina con bastante espuma que dura mucho tiempo. Uno cuando orina de alto, como dice, no más de 1 metro de altura, siempre va a dejar espumita, pero esa espuma es fugaz, no se queda. ¿Cuánto va a durar? A lo mucho va a durar unos 15, 20 segundos y va a desaparecer. En la proteinuria dura más tiempo. Hay sangre, algunas veces, no todos, se quejan de hematuria, y eso se dan por esos cambios. ¿Se recuerdan? Habían cambios mesangiales difusos, hay cambios mínimos, había la alteración que se llama la membrana proliferativa, ¿ya? Entonces, en esos casos, la tendencia a los sangrados van a estar presentes por ese caso, ¿ya? La hipertensión va a aparecer principalmente en aquellos sujetos que se haga la biopsia y se encuentre que hayan los cambios membrano proliferativos asociados a insuficiencia renal crónica. Entonces, estos pacientes van a tener sistema renina, angiotensina, aldosterona aumentado, hay una hiperactividad con incremento de la uricreatinina y todo eso lleva a la hipertensión y su círculo vicioso. Si tenemos demasiado urea alta, albúmina baja, mucho edema, bueno, pues demos cuenta que al ser inmunodeprimido, neumonía, diarrea, infecciones urinarias son los focos que hay que buscar. Ya puede haber hepatomegalia, puede haber diarrea, dolor abdominal, disminución del deseo de comer, pérdida de peso con desnutrición, porque si no hay albúmina empiezas a quemar músculo. Si se da en niños no crecen, o sea, hay una falta del desarrollo conductatural y lógicamente la osteoporosis y la decalcificación vienen a ser la norma. Pregunta de examen: ¿cuáles son las complicaciones? Peritonitis, infecciones, infecciones cutáneas, respiratorias, neumonías, meningitis, sepsis, ¿ya? Y todas las infecciones virales oportunistas. Ustedes saben que por épocas del mes tenemos una infección. Generalmente son las respiratorias por virus, esas son repetitivas.
El paciente hace insuficiencia renal aguda por déficit en la perfusión, entonces le falta agua, hay que poner un poco de líquido probablemente. Porque hay hipovolemia, porque hay aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque pierdes tanta orina que los vasos sanguíneos se colapsan. Entonces se comporta como una prerrenal. Si tú le pones mucha agua, también con la albúmina baja se te va a hinchar. Entonces, meter 2 litros es un desastre, meter un nefrótico, todo hinchado, la cara, todo. Entonces, se te va a meter para levantar un poquito la presión, pero le pones más de 2 litros y ya vas a tener problemas. Ya. Hacen trombosis, miren esa pierna aumentada. Entonces, ya sabemos que el paciente con síndrome nefrótico tiene pues alteración en ciertas proteínas. La proteína C, S y la antitrombina 3 son las proteínas que se pierden, por eso por lo tanto tiene tendencia a formar mucho coágulo en las piernas, ¿ya? Peor que va aumentado al incremento del fibrinógeno y que la agregación plaquetaria por una causa desconocida está exacerbada. Por otras palabras, forma coágulo sin razón. ¿Listo? Entonces, como elemento. Hay hipocalcemia, deficiencia de hormona tiroidea, deficiencia de suroplasmina, deficiencia de globulinas transportadoras, de andrógenos, ¿ya? Deficiencia del zinc. Ahora hemos aprendido la importancia del zinc, ¿no? El zinc en el síndrome, en el COVID, es importante en la defensa. Entonces, nosotros debemos ingerir diariamente un promedio de 15 a 20 miligramos, de 12 a 20 miligramos de zinc. En el COVID se decía que debías utilizar 50 y ha ido modificando. Dice que 20 miligramos diarios es suficiente. Pero hay mucha gente que ha tomado 50 y se ha visto, se ha mantenido sano. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el paciente está hinchado, empieza a orinar un montón, le haces un examen de orina y hay una proteinuria, eso que está mostrando aquí con Lila. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Entonces, los reportes son así, ¿no? O en el sentido te lo miden, ¿no? Ya. Entonces, este es un examen de orina típico ahí con amarillito y está mostrando, miren, la proteinuria 300. Entonces, estamos hablando de una microalbuminuria. Ya. Entonces, la albuminuria hay que demostrarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es recoger orina de 24 horas y mandar al laboratorio para que le midan cuánta proteína tiene. Y te va a salir con que valores altos, 3,5 gramos. Pero eso es al inicio, cuando empieza a ser grande, ¿no? Pero ya después, cuando ya bajado de peso, porque te baja de peso, entonces no vas a encontrar 3, ¿no? Porque ya no hay nada que orinar. Pero al inicio sí se ve grandes cantidades. Mide la albúmina. De que el paciente se comporta como si fuera un inmunodeprimido. Ya. ¿Qué pasa con el hemograma? Los glóbulos blancos variarán dependiendo de si hay una sobreinfección, pero los glóbulos rojos no tienen por qué multiplicarse, no tienen. Esta patología, lo único que hace es perder agua y albúmina. Entonces el paciente va a tener una hemoglobina y un hematocrito alto. ¿Y por qué está alto? Por hemoconcentración. Esa es la respuesta. Si hay leucocitosis, a predominio de polimorfo nuclear. Eso no dice infección bacteriana. Si hay leucopenia, esa leucopenia tiene un predominio en base al linfocito. Eso nos dice, esto es de origen viral. ¿Listo? Y la eritrosedimentación, ¿por qué va a estar acelerada mayor a 100? Porque cuando tú pones la sangre en un reposo, entonces uno mide el tiempo que el glóbulo rojo desciende. ¿Y qué es lo que obstaculiza para que el glóbulo rojo baje? La presencia de la proteína disuelta en esa sangre, ¿entiendes? Si no hay albúmina, entonces el glóbulo rojo no va a tener el obstáculo de la proteína, porque es como pelotitas. El glóbulo rojo es una pelotita y la molécula de albúmina es otra pelotita. Entonces, al descender el glóbulo rojo, llega la pelotita, rebota, entonces así va bajando. Ya, eso digamos como componente.
Los lípidos, lógicamente, los lípidos van a incrementarse. Ya dijimos, va a haber un aumento de la actividad lipídica a nivel hepático por la deficiencia de albúmina. Ya. Entonces, valores muy bajos va a generar esto de albúmina. Ya. Ahí están los lípidos, aumento del colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, LDL, la lipoproteína, el VLDL, el IDL, el HDL va a estar disminuido, pero ahí habla de que está aumentado el HDL3. La ApoB100, la ApoA1, la ApoE, que son componentes naturales también de las moléculas de grasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? A ver, un examen de hemograma, glicemia, urea y creatinina. Lógico, hasta ahí. Hemograma, glicemia, urea y creatinina. Un examen de orina, un ionograma, sodio, potasio, calcio. Ya dijimos que hay hipocalcemia porque hay hipocalciuria. Sodio diluido, hiponatremia. En estos pacientes, como están hinchados, hay una deficiencia. ¿Ya? Aquí es interesante esto. Resulta que nosotros, para determinar cómo está el complemento es ese... Esperen un ratito. Esperen un ratito, no vayan a colgar, esperen un ratito, me da el col. Esperen un ratito. Estamos agua, van a disculpar. ¿Se perdieron? ¿Están ahí todavía? Estamos aquí. Sí, doctor. Mil disculpas, es que tenían que traernos agua hace una semana y no nos traían así esa agua. Villa Santa son agua, van a disculpar. Entonces, ¿qué era lo que quería decirles? Bueno, nosotros tenemos un sistema muy, muy importante que es el complemento. El complemento no es más que un taladro que se arma en base a piezas y son moléculas de proteínas que van a generar un daño en la membrana de la bacteria o de los agentes virales. Tienen la otra capacidad de la oxonización, o sea, ellos adhieren a la agente y lo marcan ya para que sea digerible. Entonces, se sabe que cuando hay una actividad inmunológica, cuando hay la lesión por autoanticuerpo, cuando tienes una enfermedad inmunológica que tu cuerpo, tu mismo sistema te desconoce y empieza a atacarte, sabemos que el complemento es uno de los metiches que él ve que hay trifulca y él se mete a pelear solo, ¿entiendes? Si alguien te desconoce y empieza una pelea, el complemento va y se mete y es efectivo para lesionar. Te hace bolsa el pulmón en un 2x3, ¿ya? Por eso hay el famoso pulmón de choque. Cuando le da la gana, él lo hace eso, ¿ya? Y la otra es la insuficiencia renal. Para el riñón es un maestro para lesionarte el riñón, el complemento. Un ejemplo de este complemento como es el que lesiona el riñón,
hay que verlo cuando está disminuido. Entonces, ahí miren, aquí están sus valores. Estos son los valores. A veces uno no los quiere aprender porque son muy complicados. Ahí están sus valores. ¿Ya? Resulta que si están bajos, ya sabes que hay una actividad inmunológica. Entonces, ¿dónde busca uno cuando el complemento está bajo? A ojos cerrados, si tu complemento está bajo, lo primero que ves es si no hay un daño en el riñón. Porque todo consumo del complemento, ese taladro va a ir y se va a depositar en el riñón y te lo va a hacer bolsa. ¿De dónde aprendimos eso? Del lupus. ¿Listo? Después hay anticuerpos antinucleares que van a estar disminuidos, ANCA que aparecen en ciertas situaciones inmunológicas, anticuerpos contra antiestreptolicina en el síndrome nefrítico son positivos, ¿ya? Y lógicamente que puede aparecer, si haces una radiografía, puedes encontrar derrame pericárdico, derrame pleural, líquido ascítico, entonces tienes cualquier tipo de derrame. Háganle una ecografía del riñón, el riñón no va a aumentar o disminuir de tamaño, pero sí va a aumentar su ecogenicidad, que nos indica que está edematizado. Hagan el Doppler de la arteria renal, midan las inmunoglobulinas GADEM, ya, y van a encontrar que la E está aumentada, y hagan cultivo porque este paciente siempre se va a sobreinfectar. ¿Se va a hacer biopsia renal? Sí, señor. Los síndromes nefróticos requieren. Más antes no la hacíamos porque no había quien la haga. Ahora ya hay gente que hace procedimientos. Entonces, se la hacen para definir el pronóstico. Dependiendo de la lesión que se encuentre, vos vas a saber si va a mejorar o no va a mejorar nunca. ¿Listo? ¿Cuándo se va a internar un paciente? Si tenemos un nefrótico, siempre lo internamos. Si es nuevo, lo internamos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si está con insuficiencia renal aguda, si podemos utilizar esos medicamentos, los IECA y ARA, para disminuir la proteinuria, porque hacen mucho problema de trombosis. Entonces, uno tiene que estudiarlo. Pero ya los pacientes crónicos prácticamente dependerá de eso. El tratamiento, aquí está. Si tienes una albúmina mayor a 2,5, le puedes dar una dieta normal en proteínas, pero si tienes una albúmina menor a 2,5, no te conviene darle proteína porque si le das la proteína, que es la albúmina por vía endovenosa, o sea, el frasco vale 400 bolivianos. Le vas a meter el frasco y ¿qué va a hacer el cuerpo después que ingresó al frasco? Lo va a orinar. ¿Cuánto tiempo te va a durar ese frasco de albúmina? 24 horas y ya está orinada. Entonces, es perder recursos para algo. Sabemos que le falta albúmina. Pero lo que hay que tratar de hacer es frenar el grifo, tratar de cerrarlo el grifo para que no salga tanto. Siempre el nefrótico va a perder proteinuria, pero hay ciertas cosas que te ayudan a disminuir a que pierdas más proteína. Una de ellas es quitar el sodio, quítenlo, denle en comida sin sal. Menos de 2 gramos, una cuchara grande de sopa puede albergar hasta 5 gramos. Tiene que darle una cucharilla, 2 gramos. Eso es lo máximo que va a tomar. Ya, todos los días vean cuánto orina, todos los días pesen cuánto está orinando. O sea, ya saben, 1 litro de orina es 1 kilogramo peso. Entonces, este paciente va a orinar algo. ¿Listo? Si tiene hipertensión, utilicen su esquema de insuficiencia renal. O sea, IECA y ARA. Primero empiezan con un IECA o un ARA. Escogen ustedes. Si no se controla la presión, le aumentan un diurético, la hidroclorotiazida. Ya viene mezcladito. Ya. Si no funciona, bueno, pues ahí tienen varias alternativas. Tienen los bloqueadores, los canales de calcio o los beta bloqueantes. Entonces, ustedes van a escoger. ¿Listo? Y si no funciona, pues se van ya a lo último, que son los bloqueadores alfa, ¿ya? Que dentro de eso hay 2 que son un poco caros, pero que se pueden, es solamente sumar uno, otro, hasta que se controle la presión, como hemos hablado. Si está edematizado, la albúmina si está la albúmina muy baja y le dan furosemida, no va a funcionar mucho. Entonces, se ha visto que ustedes quieren sacarle el líquido, pero igual se vuelve a salir. Se puede utilizar 20 miligramos cada 6 horas. Aquí hacer un cálculo cuánto va a orinar no te funciona para nada. Porque orina. Entonces, pueden darle clortalidona, que es otro diurético que te va a ayudar. Tienen que darle la simvastatina, atorvastatina.
para disminuir los lípidos, las grasas, porque este paciente tiene tendencia a tener colesterol, triglicérido alto. Traten la trombosis venosa con heparina de bajo peso molecular, porque como el paciente tiene tendencia a formar coágulos por una alteración en la agregación plaquetaria que le aumenta la actividad, no te conviene que haga coágulos en pierna, porque de ahí por ahí te lo manda al pulmón y te hace un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Si hay infección, leucocitosis con predominio de polimorfonucleares es un buen antibiótico. Los esquemas son muchos. La ceftriaxona es la primera alternativa. Metabolismo renal, buena concentración tisular, efectivo contra gérmenes gram negativos, que son los que más le tenemos miedo, y una pequeña actividad contra gram positivo. Este paciente, desde ya, como es un paciente inmunodeprimido, siempre hay que ponerle la vacuna antiestreptococo. Ahorita cuesta conseguir, ya no la están queriendo fabricar. Hay una vacuna que se llamaba la Neumo 23, tenía más de 100 cepas de estreptococo. No sé por qué motivo, la verdad nunca escuché. ¿Por qué la empezaron a ya no hacer? Se hablaba de muchas buenas perspectivas, estuvo muchos años cara, como 240 bolivianos una ampolla. Pero hay que ponerse, yo me logré poner en 2 oportunidades. Dice que debes colocarte una y después de 10 años otra, es suficiente. Yo me puse las 2 y creo que de ahí mis problemas de garganta desaparecieron. Ya. La albúmina, o sea, la vas a utilizar, pero de nada sirve poner la albúmina si la va a orinar. Ayer alguien me preguntó sobre eso. Ya, si le damos proteína o no. O sea, hay que ver. Si está menor a 2,5 probablemente para mejorar el edema, pero como le digo, te la pones y al ratito la orinas, o sea, no vale la pena. ¿Cómo lo tratan los nefrólogos? Con corticoides, ahí está la metilprednisolona, 60 miligramos por metro cuadrado o 2 miligramos por kilogramo peso al día, esa es la dosis. No les voy a preguntar porque es muy complejo, no quiero que utilicen corticoides en síndrome nefrótico. Lo vamos a dejar para el que sabe. ¿Listo? ¿Qué otra cosa pueden utilizar ciclofosfamida para tratar cáncer? Entonces, ¿qué hace la ciclofosfamida? Bloquea el sistema inmunológico, bloquea a todo, al linfocito T, bloquea, por decir, al complemento y con eso deja de fregar el riñón. Ya. El levamisol es el ascaridil, era un antiparasitario. Ya, más antes se utilizaba, hace 50 años era excelente el ascaridil, el levamisol. Y de ahí lo dejamos de usar. ¿Por qué? Porque alguien por ahí se dio cuenta de que tomando el levamisol, si eres alérgico y empiezas a tomar ese antiparasitario, uno diario, te cambiaba la respuesta. Resulta que dejabas de hacer alergia, ¿no? Entonces, bueno, se utilizó harto tiempo, 10 años. Y de ahí empezó a morirse gente. Y también se encontró que el levamisol también, al inmunomodular, al anular la respuesta inmunológica, te predisponía a infecciones peores. Entonces, por eso no, bajo ningún motivo, ni como inmunomodulador, ni como, y porque produce inmunodepresión, se dejó de usar. Solo en casos muy excepcionales. ¿Listo? Y el segundo temita de hoy día es la del síndrome nefrítico, tema cortito. Es un proceso inflamatorio similar al anterior, pero este se caracteriza porque hay proteinuria, proteínas en orina, 1, 2, 3, 4 cruces, hay edema, pero en este caso siempre va a haber hipertensión. La pregunta, ¿en este paciente hay colesterol y triglicérido alto? No tanto. ¿Ya? ¿Cómo diferencio el nefrítico del nefrótico? El nefrótico es un perdedor de proteína. Su proteína está bien baja. Ya. Entonces tiene una gran proteinuria. El nefrítico tiene proteinuria, pero tiene un origen, una infección por estreptococo. Ya, y lo lleva a oliguria. Te das cuenta porque el paciente de la noche a la mañana se dematiza, así en 2 o 3 días se hincha, oh caramba, la cara, empieza a orinar sangre, o es por laboratorio, o es ve sangre roja. Te empieza a hacer hipertensión arterial y se da cuenta que el paciente empieza con náuseas, vómitos, es joven, después de un problema de garganta. Te deja de orinar y empieza a hincharse de golpe, ¿ya? Mides urea y creatinina se elevan porque la endotoxina es dañina para el riñón. Y de ahí empieza el proceso de la proteinuria, ¿ya? ¿Qué lo generó? El estreptococo del grupo A de Lansenfield. Esta bacteria que la tienes en la garganta
genera una endotoxina y la endotoxina es la que ataca cerebro, corazón, riñón, articulaciones, sistema nervioso. El sistema nervioso cerebro, lógicamente. Entonces, la endotoxina, con una sola que genere una de las bacterias, ya te generó un problema de un mes. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, es muy difícil controlarlo. Hay una hematuria por daño por la endotoxina que puede ser microscópica, macroscópica, una orina coloreada, media rojiza, ¿ya? Si analizan la orina hay hematíes, hay glóbulos rojos. ¿Cuándo se ha visto que el riñón se vuelve permeable a la orina? No es por trauma, es porque el glomérulo empieza a filtrar glóbulos rojos, algo que no es normal. ¿Por qué? Porque la endotoxina hace que el mismo sistema va y marca las estructuras, los poros, y el mismo organismo va y destruye los orificios y los hace más grandes. ¿Ya? Entonces, los leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene de antecedente? Epidemiológicamente una amigdalitis. Resulta que 2 a 3 semanas antes haces una amigdalitis y después de un momento a otro tu riñón ya no funciona bien. ¿Qué pasó? El estreptococo que atacó la garganta te generó dolor, disfagia, 3 días de fiebre, malestar. Tomaste una penicilina, una ampicilina y mejoraste como si nada. Pero la endotoxina ya se formó. 3 semanas después, esa endotoxina va a ir a cerebro, corazón, riñón, dependerá de cuál lo pille más vulnerable. El riñón es el más sencillo de atacar y te bloquea el riñón y empieza a orinar sangre. Entonces, otros hacen por lesiones cutáneas, porque algunos niños en la boca, alrededor de los labios, aparecen así pústulas, de estreptococo también. Carachas, como decimos en Santa Cruz. Lesiones costrosas, purulentas, ampollares, vesiculares, purulentas en la piel, se transmiten por contacto. Hay un estreptococo de la piel. Entonces este hace eso y genera. Ahí fíjense, estos son los grupos de la garganta, lo que trae esa vacuna que era la Neumo 23. Los más dañinos son esos, los estreptococos 12, 1, 4, TIMI, T14 y el M0. Y de las cutáneas, la más dañina, la que forman PUS son esos, 47, 49, 55, 57, 60 y el IMP19. No lo memoricen. ¿Qué razón tendría que le pregunto a ver cuál de estas bacterias es la más dañina? Estreptococo 12, 1, 6, 5, digamos. Son 101 cepas, no tiene razón. Ya, pero ya sabemos que el estreptococo beta hemolíptico del grupo A de Lancenfield es el productor de esta patología. ¿Listo? Eso para que ustedes lo vean. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí están. Bacterias, virus, parásitos, hongos pueden generar síndrome nefrítico. Pueden generar lesiones membranas proliferativas, glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede generarse por lesiones secundarias, como ser el lupus genera síndrome nefrítico. Ya, como ejemplo. ¿Qué más? El riñón pues se va a dañar. ¿Por qué se daña? Por la inmunoglobulina G y el complemento. Entonces el complemento otra vez viene a meterse aquí. El complemento que ha sido diseñado para oxonizar, para unir componentes y atacar a un agente, resulta que él se activa porque se activó y punto. Y el lugar específico que más busca es pulmón y riñón. Y ustedes saben que por el riñón sí o sí va a pasar por los orificios, se prende a la pared del orificio y listo, empezó a atacar. Él genera la oxonización ahí y todo el sistema inmunológico ya ataca. Marca también. Ya, eso es lo que la otra cosa que hace. Ya. Entonces, hay liberación del factor de necrosis tumoral. La interleucina 1 es el inicio del proceso inflamatorio. Y la interleucina 6, ya como ustedes han aprendido en COVID, es la encargada de mediar, en realidad se encarga de incrementar la diferenciación de las células para generar la inmunidad humoral y la inmunidad celular, generando linfocitos T o B, que eso es lo habitual. Entonces, estos son los componentes. Hay una hematuria, hay una proteinuria, hay una oliguria y el paciente hace hipertensión con edema, que está aquí en el final. Eso es lo que traduce el síndrome nefrítico. Hematuria, proteinuria, oliguria, hipertensión arterial, edema. Y lógicamente la uricreatinina se va a incrementar, a eso se llama azoemia.
¿Listo? Entonces, la lesión, si logramos hacerle una toma de una muestra por una aguja, es una lesión, es una glomerulonefritis membrana proliferativa. Hematuria, edema, hipertensión con muy poca proteinuria. Entonces la cara se edematiza, hay edema palpebral, en orina hay proteinuria y hay hematuria, ya hay cilindros. Entonces, esto es lo que habitualmente vamos a buscar: hematuria, proteinuria, edema, hipertensión, oliguria, que es lo que hemos estado diciendo, lo más frecuente. Aquí hay unos criterios diagnósticos. ¿En quién voy a sospechar que está haciendo síndrome nefrítico? Lógicamente en el sujeto que lleva 1 o 2 semanas antes de problemas de faringoamigdalitis y que de golpe se te edematiza. Si aparece hinchado, mire doctor, ¿sabe que me hinché en 3 días? Ah, caramba. Ya vos preguntás, 2 a 3 semanas atrás tuvo con problemas de garganta. Sí, doctor, estuve. Eso es un estreptococo que generó la endotoxina y por eso el cuadro viene agudo. Edema que va de los párpados y se generaliza a nasarca. Está hipertenso, una persona joven, no esperen viejos, normalmente son jóvenes. Ya de los 4 hasta los 12 años son los más sensibles. ¿Listo? Que deja de orinar, se edematiza y ya no orina ni una gota. A ver, un bloqueo agudo así, sin otra base anterior, que no haya diarrea ni vómito, entonces ya piensas estreptococo, que bloqueó el riñón. Ya. Entonces igual, el complemento se va a consumir, va a estar bajo. El complemento en el mundo se mide la fracción C3 y la fracción C4, pero también ahora se mide la fracción C1. El C1 ya tiene para medir C1. Ese equipo que nos llegó, usted es espectacular. Lo mejor de lo mejor, C1, C3, C4, que no se medía, hasta C5 mide, ya. Nos permite medir ferritina, dímero D, cosas que no hacíamos antes, la interleucina 1, la 6, la 5 la mide, puta, qué equipazo, ¿no? Hay que ver el examen de orina, hay que medir la proteinuria, y la proteinuria no es como la otra, ¿no? Que llega a 3 gramos. Esta va a ver nomás 500, 1000, pero no llega a eso. Pero lo llamativo es que sangre en orina. ¿Listo? ¿Cómo yo lo confirmo? Miren, aquí está la palabra. Le pido esto: antiestreptolicina. Lo van a pedir de los 4 años a los 16 años. Si yo lo veo pidiéndolo a un viejo mayor de 16 años, no tiene utilidad. ¿Por qué la antiestreptolicina no se pide en unos mayores de 16 años? Resulta que todos terminamos la garganta colonizada con estreptococo. Después de los 16 años, 20, 25, yo como 51, me hago un cultivo en mi garganta, él ya está ahí. Eso no significa que yo vaya a hacer fiebre reumática. Hemos visto malas tomas de decisiones en aplicar la realización de actos en personas de 80 años. ¿Y qué han hecho? Le han pichado cada mes en base al acto, y ya cuando uno es viejo no tiene utilidad la prueba del asma. Se hacen niños 4 a 16 años. Hacer a usted que tiene más de 20 no tiene utilidad. Hagan hisopado nasofaringe para encontrar la bacteria, hagan cultivos, hagan tinciones de grano, ya, hagan antibiogramas, midan el complemento, midan el VIH, ya, buscan enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B y C, una radiografía de tórax, cultivo de heces fecales. Ahí está el valor. ¿Cuánto es el valor del ASTO? Hasta 200. Para que sea importante tiene que darte mayor de 500. Pregúntense, ¿cuáles son las complicaciones que genera el síndrome nefrítico? La primera, lógicamente, insuficiencia cardíaca. Segundo, encefalopatía hipertensiva. Se eleva tanto la presión que te puede lesionar el cerebro. Y, lógicamente, la insuficiencia renal aguda. Cuando lo ingresamos, siempre se ingresa un síndrome nefrítico. ¿Qué hacemos? Reposo en cama, dieta hiposódica, lógicamente, ya restricción hídrica hasta 800, peso diario, control de presión arterial con IECA y ARA, parecido al nefrótico, furosemida también, clortalidona también, ya, y aquí viene la diferencia. La penicilina benzatínica, esa inyección doloridísima de la nalga, esa es la ideal, 5.000 unidades por kilogramo peso. Hasta 70 kilos, 1.200.000. Por encima de los 70 kilos, 2.400.000 intramuscular. Suficiente una sola vez. Si es alérgico, eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, cada 8 horas, o en su caso,
claritromicina 500 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días. Todo síndrome nefrítico se tiene que hacer biopsia. ¿Por qué? Porque si está orinando sangre no es normal, pues ya no sea que tenga una herida, ¿no? Hay que ver por qué. Si la uricreatinina se incrementa, hágale biopsia. Si la hipertensión se mantiene, hágale biopsia. Si el edema se mantiene y no recupera la funcionalidad renal, hágale biopsia. ¿Listo? Y con eso, jóvenes, hemos terminado.